Bien amigos, en esta ocasión quiero o les traigo mejor dicho un ejemplo, una manera de manejar el PCA 9685, que es un controlador de 16 canales de 12 bits de PWM. Entonces lo que vamos a hacer primero es utilizar el PIC16F88, pero voy a utilizar los pines más ordenados con el software I2C serial o soft I2C que nos proporciona MicroBasic. Entonces voy a copiar primero parte del código ejemplo que nos da. En este caso lo que necesito es definir los pines que voy a utilizar de SC del reloj y de los datos. En este caso voy a utilizar como SDA el bit RB0. Entonces cambiamos esto por el bit RB0 y el dato, mejor dicho, el dato va a ser el RB0 y el reloj es el que va a ser el RB1. Cambiamos lo mismo en esta parte y ya con esto comenzamos. Me falta inicializar el software I2C para comenzar la comunicación. Ahora sí conozcamos un poco de las instrucciones o funciones que tiene el PCA 9685. En este caso, aquí lo que tenemos es la dirección proporcionada por el primer bit o el bit más alto en este caso, que es un 1, y los demás ya dependen si va a ser de las direcciones físicas o si va a ser lectura o escritura. En este caso vamos a hacer puras escrituras, entonces vamos a anotar como un bit 0. Y como tengo conectados todas las direcciones físicas en 0, entonces la dirección de nuestro PCA va a ser 80 en hexadecimal. Aquí tenemos un ejemplo para escribir. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí. Como esta es una parte de escritura, entonces de lectura mejor dicho, solamente vamos a copiar la parte que nos interesa, que es la parte de escritura. Entonces lo primero que necesitamos es la dirección. Acabo de decir que va a ser 80 porque va a ser el primer bit 1 y todos los demás van a ser ceros. Ahora, ¿qué es lo siguiente que nos falta o que se nos presenta? Son las instrucciones o las direcciones. En este caso, el modo de registro. El modo de registro ocupa la dirección 0. Entonces, en la dirección 0, vamos a colocarlo en hexadecimal, tenemos que darle un comando. En este caso, vamos a darle un comando que nos sirve para manejar varias direcciones, lo cual es el autoincrement. Aquí se presenta el modo 1, los registros del modo 1. Vamos a buscar la parte que nos dice autoincrement, es este. Registro de autoincremento está deshabilitado cuando esté en 0, cuando esté en 1 está habilitado. Este autoincremento nos sirve para mandarle varias instrucciones sin que tenga que recibir el repeat o el stop. En este caso es el bit número 5, equivalente a un hexadecimal de 0, de 2, 0, en este caso porque es el bit alto.
Ahora con esta pequeña configuración ya podemos empezar a manejar nuestro PCA. Lo que vamos a hacer es copiar esta misma instrucción, porque vamos a repetir esto. Y para repetir lo mismo necesitamos primero la dirección y luego la dirección del comando que vamos a ejecutar. Ahora nos trasladamos otra vez al principio de nuestra tabla. Como la dirección 0 era el modo de el registro de tipo modo 1, ahora lo que vamos a hacer es escribir en la dirección del LED 0 en nuestro PCA. Nuestro LED 0 en este momento está conectado a un pequeño osciloscopio para demostrar el cambio o la variación de los tiempos. Estas cuatro direcciones, desde 06, 07, 08, 09, corresponden al LED 0, lo cual, como es un controlador de 12 bits, entonces necesitamos un byte alto y un byte bajo. La parte de encendido es cuando se va a encender y cuando se va a apagar el LED. Vamos a ver un poco. Primero notemos esta primera parte y comenzamos con las fórmulas. Comenzamos en la dirección 6. Entonces esta va a ser la dirección 6. Y aquí ya tenemos que darle los bytes. En este caso si va a ser alto, va a ser bajo, si va a estar encendido, si va a estar apagado. Entonces anotemos aquí, es la dirección del LED 1, en este caso del LED 0. Aquí lo que tenemos es el LED 0 on bajo, LED 0 on bajo. ¿Qué pasa? No se escribió. LED 0 on bajo. Esa va a ser nuestra dirección del LED 0. On alto. Esta otra dirección va a ser el LED 0 off bajo. Y el LED 0 off alto. ¿Dónde vamos a ejecutar esto? En el tiempo en el que se va a encender y se va a apagar. Aquí tenemos un ejemplo en el que nos dice, nos da la tabla de tiempos. Al ser de 12 bits, entonces tiene una distancia o un valor de 0 a 4095. Ese es su recta de funcionamiento y luego completa o continúa con otro ciclo. Aquí está empezando en el valor 819 y está terminando en el valor 1228. En este caso, el LED ON comienza en 819. Entonces se enciende, se activa, pasa a estado alto. Y luego el LED pasa a estado bajo o se apaga en el tiempo 1228. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que vamos a agarrar la mitad. Entonces, 4095 dividido entre 2 nos da un valor de, perdón, estaba en hexadecimal. Ahora sí, 4095 dividido entre 2 nos da un valor de 2047, que en hexadecimal es igual a 7FF. Vamos a anotar ese valor en nuestro código.
algo que no me... 4095 dividido entre 2, está bien, 2047. Su valor hexadecimal es 7FF. El byte bajo va a ser FF y el byte alto va a ser 7. Entonces lo que vamos a hacer es que se encienda en el valor 0 y que se apague justo en la mitad. Entonces el byte alto equivale a 7 y el byte bajo equivale a FF. Ahora ejecutemos nuestro programa, vamos a compilarlo primero y una vez compilado vamos a simularlo en nuestro Proteus. Vamos a ver dónde está nuestro error. Primero les decimos que inicie en la dirección es 8, la dirección de LED 0 es 6, FF y 8. Aquí ya debería ejecutarse nuestro programa. Ah, se me olvidó una cosa. Bueno, yo lo desconecté a propósito. De todos los pines que tiene el PCA 9685, tenemos un bit de habilitación. Entonces este nos dice si va a estar habilitado o deshabilitado. Como tenemos nuestros registros, aquí también nos indica qué función cumple el OI. En este caso, cuando está activo en bajo, bueno, cuando está en nivel bajo, habilita las salidas. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es habilitar las salidas para que para que habilite las salidas de PWM y pueda llegar a funcionar correctamente. Como ven, era la parte del habilitador. Si lo coloco en nivel alto, entonces deshabilita las salidas y nos pasa lo que me pasó en un principio al ejecutar la simulación. Deshabilita las salidas. Eso es lo que hace el bit OI. Entonces lo conectamos a 0 para habilitarlo y podemos observar que está justo a la mitad. La mitad del tiempo está en estado alto, que en este caso son 5 divisiones, y la otra mitad, las otras 5 divisiones, están en estado bajo, tal como lo hemos programado. Así es como funciona básicamente este conversor PWM. Pero ahora vamos a utilizarlo para manejar un servomotor. Entonces aquí entra un poco más de matemáticas porque vamos a utilizar la frecuencia, o vamos a manipular la frecuencia del PWM. Notarán que aquí está una escala de... Vamos a colocarlo en una escala de 1 milisegundo por división. Entonces lo que tenemos aquí son 1, 2, 3, 4, son 5 milisegundos de división. Para manejar un servomotor necesitamos una frecuencia de 50 Hz, por lo cual necesitamos que complete su ciclo en 20 milisegundos. Entonces podemos variar esa frecuencia utilizando lo que es configurando el prescaler. Entonces volvemos a la parte del modo. Primero vamos a ver la dirección del prescaler, donde se puede llegar a configurar. Aquí lo tenemos. Para cambiar la frecuencia tenemos que
entrar a esta dirección, que es la FE, y configurarla según las indicaciones que nos da su hoja de datos. Aquí tenemos la parte del prescaler y esta es la parte que más nos interesa. Primero la dirección, no nos olvidemos eso. Entonces, después de configurar esto de manera bueno, para que primero se autoincrementen las instrucciones, para que podamos mandar esta ráfaga de datos, ahora lo que vamos a hacer es configurar el prescaler, la dirección del dispositivo y la dirección del prescaler. Ahora lo que necesitamos es darle un valor. Su hoja de datos nos dice que para cambiar el valor del prescaler se sigue esta fórmula. Un ejemplo, para obtener una frecuencia de 200 Hz, entonces debemos dividirlo 25 MHz dividido entre 4096 por 200, en este caso los Hz menos 1. Entonces vamos a hacer esa operación porque ahora necesitamos 50 Hz. Entonces vamos a dividir 25.000 o 25 millones dividido entre 4096 por, en este caso, 50. En nuestro caso es 50. Ay, perdón, un error. Ahora vamos a hacerlo más rápido. Dividido entre 4096 por 50. Nos da 122. Restándole 1 va a ser 121. Uy. 122 menos 1, 121. Ahora este valor lo tenemos que convertir a hexadecimal, que nos da un valor de 79. Ahora le colocamos ese valor al prescaler de 79, pero no acaba aquí. Aquí dice que el registro del prescaler solamente puede ser seteado cuando el modo sleep está igual seteado en un valor lógico. El modo sleep se encuentra en la configuración del modo 1, donde hemos configurado la parte del autoincrement. También se encuentra el bit de prescaler o de modo sleep, modo 2, y aquí tenemos el modo 1. En la configuración del modo 1 podemos encontrar cuál bit corresponde al sleep. Sleep es el bit número 4 y tiene que estar seteado a nivel 1. Probemos primero este cambio que hicimos. Lo cambiamos a 50 Hz. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa, o vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo. Si no cambiamos el modo sleep, entonces el prescaler no se llega a configurar. Entonces seguimos teniendo aquí nuestros 5 milisegundos de división en vez de nuestros 20 milisegundos, perdón, 20 milisegundos por ciclo. Entonces vamos a cambiar el cuarto bit, que equivale a 1 más el autoincrement. Entonces esto sería un valor de 3. Ahora sí vamos a notar un cambio en la frecuencia de nuestro PCA. Un poco de paciencia, mi equipo no es tan moderno. Ahora sí, ya cambiamos la frecuencia. Tenemos un equivalente de 2 milisegundos por división, por lo cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por 2 son 20 milisegundos de división. Ahora sí tenemos los 50 Hz. Ahora hagamos otro pequeño cálculo matemático. Si el valor de 4095 es todo el tiempo que tarda en ejecutarse ahora la frecuencia, o los 20 milisegundos, entonces para mover un servomotor lo necesitamos desde 1 milisegundo hasta 2 milisegundos.
Entonces necesitamos saber cuánto equivale un milisegundo en la escala de 4095. Entonces 4095 son 20 milisegundos, lo tenemos que dividir simplemente 4095 entre 20. Y así tenemos un número de 204 o 205. En este caso vamos a colocar un 205. Perdón, necesito convertir este dato a hexadecimal. En este caso es CC. Entonces ya no se va a encender nuestro LED on se va a encender en la posición 0 y se va a apagar en el número 205, pero en este caso es CC. El byte bajo y el byte alto va a ser 0. Ahora sí volvemos a compilar nuestro programa y vamos a observar que se enciende solamente por un milisegundo. Y aquí lo tenemos, tal como lo hemos calculado. Tiene un milisegundo de duración. Ahora quitemos nuestro osciloscopio ya que vimos que esto funciona y vamos a colocar nuestro servomotor. Vamos a colocar la alimentación y vamos a conectarlo al LED 0. GND y VSC para que funcione nuestro servomotor. Para notar un poco de cambio, entonces lo que vamos a hacer es copiar esta instrucción y colocarle un pequeño retardo, un delay ms de un segundo. Ahora, para que se note el cambio, entonces vamos a variarlos desde menos 90 hasta más 90 o al revés. Estamos comenzando en los 0 grados, que es 204, es un milisegundo. Entonces el doble de esto, 408, equivale al valor hexadecimal de 198. Entonces después de que esté en los 0 grados, va a estar en 198, está bien. Entonces va a variar de posición. Primero vamos a posicionarlo en los 0 grados, que en este caso es menos 90, y luego de eso va a pasar a los más 90 grados o más 100, más 90, está muy cerca, 208, podemos aumentar un poco el valor, pero eso es matemáticamente ejecutando estas instrucciones. Ahora un segundo y medio sería posicionarlo en la mitad, en los 90 grados, llegaría a ser ir a 204 dividido entre 2 más 204 igual a 306. En valor hexadecimal es 132. Entonces podemos llegar a copiar esto. Después de un segundo se va a posicionar en el grado 90 con esta otra instrucción. Entonces primero va a estar en menos 90, luego va a cambiar a más 90 y luego va a cambiar a los 0 grados o a los, en este caso en la posición 0, pero van a ser 90 grados. Aquí va a estar en la posición 0, luego de eso va a pasar a la posición de 180 grados y luego se va a posicionar a los 90 grados, que es así como podemos manipular un servomotor. Ya depende de la funcionalidad o los demás movimientos que queramos darle a nuestro servo. Espero les haya sido de ayuda. Mi nombre es Armando Lima y voy a continuar con algunos más ejemplos de otros componentes que igual me parecieron interesantes. Así que hasta la próxima.
Gracias.